¿Sí? Sí. Bueno, Nacho, la semana pasada hablabas de los 6 puntos que teníais que sumar en los próximos partidos. Supongo que ya sé que no te gusta hablar de final, pero el partido de mañana vuelve a ser un partido vital para poder aspirar al primer puesto. Sí, ya dijimos, ¿no?, que para aspirar al primer puesto necesitábamos los 6 puntos. Hemos conseguido 3, nos faltan 3. Son los de mañana, ¿no? Por lo tanto, es un partido importante y bueno, sí que lo podemos considerar dentro de una final, ¿no? El Valencia Mestalla todavía no tiene la permanencia matemática, sí que tiene colchón, pero no puede permitirse tampoco muchos despistes, porque puede caer también. ¿Eso os puede beneficiar o os perjudica que ellos todavía estén jugándose cosas? No lo sé, es un equipo, pues ya ganado 6 o 7 partidos seguidos, luego empató 1, ha perdido 5 seguidos, lleva 5 derrotas. Como bien dices, necesita un punto más para no pasar problemas al final y bueno, en cualquiera de los casos va a ser un partido peligroso, ¿no?, de un filial y sabemos los filiales cómo se las gastan, ¿no? Por lo tanto, ellos me imagino que quieran finiquitar ya un poco la clasificación y tratarán de hacerlo ya, ¿no?, porque repito, llevan 5 jornadas con derrota, ¿no?, y querrán sacar los 3 puntos ya y bueno, y afrontar su último tramo tranquilos, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos es un filial con lo que eso conlleva, ¿no? ¿Crees que el partido os va a exigir recuperar la versión más excelente del equipo, como se puede ver en el Mini, por ejemplo? Hombre, no sería malo que el equipo estuviéramos como en lógicamente para poder ganar tenemos que tener una buena versión. Si tenemos una versión a medias no vamos a conseguirlo, ¿no? Por lo tanto, creo que somos conscientes de ello y bueno, y es que de aquí al final no nos queda otra más que proponer nuestra versión mejor, ¿no? Y fuera de casa, porque además de todos los partidos que tenemos, la mayoría son fuera, ¿no? Por lo tanto, si queremos seguir optando a esa primera posición, fuera de casa tenemos que mostrar nuestra mejor versión, ¿no? El Valencia varió algunas cosas en el mercado de invierno también. ¿Qué destacarías de él respecto al equipo que vino aquí a la primera vuelta? No sé, ¿no? Ayer estuve viendo un poco el partido de la primera vuelta y bueno, cambios, básicamente el cambio de Aridai, el cambio de Kim Araujo como los más significativos y bueno, Kim Araujo, un jugador con más experiencia, mayor, ¿no?, para ser un filial, y luego Aridai, pues bueno, del perfil de todos los jugadores que tiene de medio campo para arriba, ¿no? Muy rápidos, muy desequilibrantes, mucha velocidad y básicamente eso, ¿no? Repito que con respecto al equipo de la primera vuelta, la línea defensiva más o menos está siendo la misma, aunque mañana tienen 2 bajas por sanción. Medio campo sí que han introducido aquí un Araujo, pero luego arriba, de medio campo para arriba, a lo que ya tenían han sumado a Aridai, pero bueno, siendo futbolistas de parecido perfil, ¿no? ¿Es un equipo parecido al Sabadell en este sentido, de jugar transiciones rápidas? Sí, indudablemente. Bueno, ya vimos aquí, los extremos son muy rápidos, el punta es muy rápido, ahora está jugando Iván Salvador, y lógicamente con espacios son más fuertes que sin espacios, ¿no? Porque corren muy bien al mismo, ¿no? Pero sí que se puede parecer un poquito al estilo del Sabadell, no? Queden 3 desplaçaments, València, Elda i Cornellà. No sé si us el de la potser, entre cometes, a priori el més assequible. No tiene por qué. Vamos, no, es que ni pienso en ello. O sea, pienso en mañana y cómo podemos ganarles y ya está, ¿no? No puedo
vaticinar con tiempo a ver cuál va a ser. Todos van a tener su dificultad, si no es porque para asegurar la permanencia, otros será para ver si se puede meter en la Copa del Rey, otros será para jugar el playoff, o sea que por lo tanto yo creo que máximo respeto hacia todos, no? Porque En aquesta jornada tens la baixa de Dinis. No sé si t'ha fet tocar una mica els pas, però últimament Dinis estava entrant a l'11 titular i de quina manera t'ha alterat els plans. Entrará Moyano, que no es poco, o sea que tampoco tenemos muchos problemas, como siempre he dicho. Bueno, hay una gran parte que están para competir en cualquier momento y Moyano ha tenido un descansito que también ha podido venir bien por toda la acumulación de minutos y ya le toca a él, ¿no? Pero bueno, Moyano es plena garantía, ¿no? O sea que no me quita el sueño, ¿no?